Si uno saliera a la calle a preguntarle a cualquier persona que uno se encuentre, ¿qué es una constitución? ¿Eso cómo se come? ¿Eso qué significa? Yo me atrevería a decir que un porcentaje altísimo de la población no tiene ni idea. ¿Esto para qué sirve? ¿Esto para qué sirve? Para mi trabajo, para comer, para sobrevivir, para educar a mis hijos. Resulta que esto va mucho más allá de lo que las personas piensan que realmente vale. Esto no es moda, esto son unas directrices de las que vamos a hablar. Saludo a Andrea Sierra, a Mariana y a don José Fernando. Espero que se encuentren muy bien después de esta Semana Santa. Felices Pascuas, Nacho. Pasadas por agua con la lamentable pérdida de vida de un niño. Sí, señor. ¿sí? Sí, señor. Con un aguacero que cayó en Manrique, descomunal, impresionante. Ya se habla pues en la alcaldía que trataremos de desarrollar ese tema más adelante de unas especies de jardines que sirvan como esponja para tragarse todo el agua, pero Mariana ahorita me hacía la comparación, esto ya está en otras ciudades como Múnich y otras ciudades planas, no una bañera como es Medellín, donde ya todas sus laderas están encementadas, que hacen que las aguas corran de esta manera, que fue lo que vimos este fin de semana. Dos invitados muy especiales en el día de hoy, lunes 6 de abril, don Andrés Úsuga, que siempre que lo invitamos muy amablemente viene aquí a la primera mesa de opinión de Antioquia, abogado constitucionalista, y Bernardita Pérez, abogada constitucionalista. Bienvenidos los dos, ¿cómo se encuentran? Muy buenas tardes a todos, a todas. Y primero las damas, doña Bernardita, dígame una cosa, ¿qué es la Constitución? ¿Eso para qué sirve? ¿Eso qué significado tiene? ¿Todos los países tienen Constitución? Sí, la Constitución, digámoslo, para un ciudadano normal, común y corriente, como lo somos todos, es un pacto de fundación de la vida pública de los ciudadanos. Es el pacto de alianza, si queremos traer un término con evocación de alguna manera religioso, es cómo nos organizamos para convivir en lo público. Y eso quiere decir cómo nos organizamos para vivir en lo público en todos los aspectos, económico, político, social, jurídico, de defensa, justicia o... En los aspectos que entendemos fundamentales para la vida en comunidad, porque precisamente de ello emana, y de tu pregunta emana algo que es muy importante, hay algunos temas que los dejamos para nuestra intimidad, nuestra privacidad. Y por eso ejemplo, no lo delegamos. Por ejemplo, el tema de nuestras creencias religiosas es un tema que hace parte de tu vida privada. Tu orientación sexual, tus creencias frente a la vida, tu forma de educarte, tú eliges... Y eso es personal. Personal. Y ahí no se me podría decir, Eso pero es que una constitución, libertad. usted tiene que creer en, usted tiene que hacer, no, ahí no, usted me respeta. El ideal de una constitución es respetar la vida privada de los ciudadanos. O las libertades de ser lo que uno O quiera las hacer. libertades individuales, siempre que no afecten la convivencia con los demás. Ese es un principio muy antiguo, Sí. y que está en la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano como quizá el valor político fundamental. Hagamos acuerdos para convivir y evitemos hacerle daño a los demás. doctora Bernardita, pero se aplica mucho, por ejemplo, en el caso colombiano ahora en la Constitución del 91, pero no tanto en la del 86. Claro, es que hoy tenemos, digamos, en ese sentido, una constitución más respetuosa de la vida privada. Porque Sí. hay constituciones, aunque tiene muchas enmiendas, hablo particularmente de la de Estados Unidos, que es muy chiquitica, pues define muy pocos puntos claramente, tiene muchas enmiendas, tengo claro eso. Y hay otras que son gigantescas. ¿Cómo debe ser una constitución? Bueno, eso depende de todas las sociedades son distintas. Las culturas anglosajonas se parecen mucho al idioma que hablan. El inglés es una lengua muy simple, de muy pocas palabras. Uno perfectamente puede hablar inglés y defenderse muy bien con 1500 palabras. Para hablar el español se necesitan como 10.000. Sí. Y el alemán como 5.000. Eso no es absurdo, eso es real. Y así mismo escribimos.
muy abundante o muy corto. Los ingleses son claros, precisos, directos. O sea, pragmáticos. Al pan pan y al vino vino, como dicen por ahí. Las culturas como las nuestras, que vienen de la tradición española, todo lo escriben y todo lo explican. Son culturas distintas. En la forma de comunicarnos, de hablar y de escribir, también se identifican las culturas. Andrés, ¿qué tan grande es nuestra Constitución? ¿Cuántos puntos tiene? Eso es gigantesco, eso habla de demasiadas cosas. ¿Qué podemos entender de Una nuestra pequeña Constitución? Biblia. Es una pequeña Biblia. Sí, pero yo siento, y con el cordial saludo para mi maestra, tú sabes el cariño, el aprecio que te tengo y la admiración. Evidentemente, no hay un manual, no hay un reglamento mundial que diga, vea, las constituciones deben ser así de grandes o así de pequeñitas, precisamente por lo que decía la doctora Bernardita. Pues depende de la cultura, depende del país. Entonces, por ejemplo, la de la India, si no estoy mal, es una constitución como de 800 artículos. Pero entonces la gente tiende a confundir, no, pero es que esa gente tiene como 1.000 millones de habitantes. No, pero es que el número de habitantes no es lo que determina que la constitución sea más grande o más pequeña. Es la cantidad de microvisiones del mundo que hay al interior de la India, ¿cierto? Y adicionalmente son momentos políticos. Yo diría, con la primera respuesta a tu primera pregunta, Nacho, y es un pacto evidentemente político entre la sociedad y sus dirigentes o los dirigentes que deciden en un momento específico de la historia. ¿Por qué? Hay gente, por ejemplo, para los que son muy jóvenes, ven como que la Constitución del 91 fuera muy vieja. Para nosotros, la Constitución del 91 es súper nueva, pero para nosotros, porque casi todos acá nacimos bajo la égida de la Constitución del 86, que también era medianamente grande, y la de nosotros actualmente tiene 360 artículos. Lo que se le olvida a la gente, y cuando nos toca enseñar la Constitución, es que también nació con 60 artículos transitorios. Entonces uno dice, 360 más 60 transitorios. ¿Transitorios hasta cuándo? Porque uno, cuando está y en el ejercicio profesional, que lo hacemos la doctora Bernadita y yo también, porque ejercemos nuestra profesión de abogados, adicionalmente pues al privilegio de ser docentes, nos damos cuenta de que uno entre más escribe, y ahí hago la evocación al doctor Carlos Jaramillo, que murió hace algunos años, entre más escribe, más se equivoca. Entonces, yo siento que nos fuimos, y ahí sí, de pronto no una regla específica de la Constitución debería tener menos artículos en número, sino, siento yo, decir menos cosas que vayan al detalle. ¿Por qué? Porque hay cosas que se pueden decir en una ley, porque precisamente para eso está el Congreso, para que haga el desarrollo de la Constitución y le dé un poco de detalle a los esbozos que puede hacer la Constitución. Y hay cosas que se pueden sacar por decreto, que simplemente un presidente, un gobierno de turno, le da el detalle a un tema que esté en la ley y que viene de la Constitución. Entonces, lo que uno alcanza a notar, no sé si está de acuerdo conmigo la profe, y es que uno a veces en la Constitución encuentra, en la Constitución de Colombia, y no solamente en la de acá, ya también en la de Ecuador, ya también en las que son más nuevas como de los 90s, encuentra un nivel de detalle constitucional que uno siente que puede ser innecesario, porque podría desarrollarse. Te voy a contar algo que se cayó apenas en el 2011 y que lo pongo y la gente no le puede creer a uno. En el artículo 77 de la Constitución, si lo pueden hacer en producción para que lo muestren ahí, había un parágrafo hasta el año 2011, no sé si lo recuerdas, profe, el de inravisión. Entonces hablaba de un tema de inravisión. Tú y yo sabemos que es inravisión, sí, ¿cierto? Pero los jóvenes dicen... ¿Qué es eso? Aunque lo van a revivir. Uno, ¿qué ¿qué van es? a revivir? Exacto. Uno, ¿qué es inravisión? Y dos, ¿por qué ponen con un nombre propio a una empresa industrial y comercial del Estado en el texto constitucional? Entonces, de lo que uno sí se da cuenta, ya conociendo la historia constitucional, es que cuando se pierde el texto, faltando 10 días, alguien aprovechó y puso ese pedacito del parágrafo que dijo: los trabajadores de Inravisión tendrán un fuero especial. Y uno dice,
eso en la Constitución. nada que ver. ¿Por qué? Bernardita. No sé si me hice entender. Sí, sí. Bernardita, pregunta. ¿Qué tan piedra en el zapato es la Constitución para un gobierno que no es de esa misma línea política? Por eso es que O para un estamos- gobierno que pretenda ser autoritario. pues no, todavía no se meta en el autoritario. O sea, la Constitución debe ser de acuerdo al pensamiento político, No, sea no. de un extremo o del otro, y por eso hay tanta premura en cambiarla. Una constitución es un acuerdo sobre lo fundamental. Sí, pero se hizo en el 91, hace demasiados años, entonces... Y hubiera sido mejor si lo hubiéramos hecho en 1819. Y podría ser el mismo acuerdo fundacional para hoy. Es que un acuerdo fundacional es de lo fundamental. Y lo fundamental tiene vigencia en la época de Platón, en la época de Aristóteles, en la época de Tomás de Aquino, en la Revolución Francesa y hoy. Sí. Es el acuerdo político sobre lo esencial de la vida pública. Y eso, mira, y yo noto que me miran como con alguna sorpresa, y puedo entender la sorpresa, es razonable, pero la construcción de qué debe contener ese acuerdo fundamental viene elaborándose hace no menos de 3000 años de historia. Los romanos en la época republicana lo tenían clarísimo, nada más parecido a una constitución que lo que los romanos en 200 años antes de Cristo tenían claro. ¿Qué es? ¿Quién gobierna? ¿Cómo gobierna? ¿Y qué controles ejercen sobre el gobierno? Eso está en la Constitución. Listo, muy bien. Ese es un punto central de una constitución. Muy bien. El quién, el cómo y el qué. Perfecto. De un lado. Y del otro lado, cuáles son las libertades ciudadanas y cuáles son los deberes del Estado para con los ciudadanos. Me encanta esa explicación. Esa explicación está en una norma de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, el artículo 16. Una constitución es un pacto sobre poderes públicos y derechos ciudadanos. Esa sí es simple, lo que usted está, esa sí es simple. Entonces nos enredamos metiéndole Nos 700, 800 enredamos, artículos. nos enredamos metiéndolo de Inravisión. Ya, le entiendo. Yo creo que Andrés dio un ejemplo magnífico. Nos enredamos metiendo esto. Entonces, claro, una constitución es un estorbo para quien detenta el poder. Todo poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Ese es un principio político, lo dijo un filósofo, y es muy bienvenido. Todos los que detentan el poder se quieren arrimar a la arbitrariedad. Entonces, la Nunca había escuchado esa Constitución, mezcla de dos palabras. Todo la llegan a Constitución es una contención a la arbitrariedad. Yo creo que esas sí se las había dicho aquí varias veces acá en el programa, y es, recuerden que el derecho, ya no la Constitución, que es un producto del derecho, ¿cierto? El derecho en general nace para limitar el poder. ¿Por qué? Porque el poder siempre, no unas veces, siempre va a tender a extralimitarse, siempre. Entonces la Constitución, lo que hace la Constitución es marcar la cancha ¿de quién? Sobre todo de las autoridades públicas, porque le dice, vea, ustedes van a mandar, pero pueden mandar en este marco, solamente en estas líneas. Entonces déjeme preguntarle algo. Y Entonces, de si ahí, mandas mal, Y si man- te sancionamos. y entonces Sí, de ahí no, sale que entonces en esa Constitución dice, hombre, entonces tenemos la Corte Suprema, tenemos el Banco de la República, o sea, de ahí dice, estos señores son autónomos y ustedes se tienen que, y ahí entonces es donde empezamos a construir poderes paralelos, controlantes o como se quiera decir. Eso es la arquitectura de una inmensa catedral. Ya le entendí. Por época se va haciendo distinta hasta consolidar toda una arquitectura constitucional de instituciones, un entramado de instituciones que lo que pretenden es contener el poder. Muy bien. Andrea. Abogada Bernardita, sin que lo miremos en clave de historia, pero más en clave de derecho,
¿Qué pasó en 1800? ¿Qué pasó en la del 86? ¿Qué ha pasado que no le ha sido fácil al pueblo colombiano delimitar, tener esa constitución que nos marque ese qué, hasta dónde y cómo? Lo primero, lo dijiste implícitamente en tu inquietud al pueblo colombiano, es que en 1800 no sabíamos quiénes éramos el pueblo colombiano. Entonces, para tener una constitución también hay que tener una identidad cultural o entender que es una geografía con diversas identidades culturales, pero compartimos, por ejemplo, una misma lengua. Nos independizamos en 1819. 2 años después dictamos la primera constitución y una flamante constitución. De Cúcuta. La de Cúcuta. Buenísimo. Bolívar era un hombre mucho más monumental de lo que la historia perniciosa nos muestra. Con defectos, claro, era un ser humano, pero era un político de una visión impresionante. Él hizo ese primer diseño de Mejor constitucionalista que Guerrero, para ser sinceros. Y parece que era un guerrero extraordinario, entonces era un hombre monumental. Tuvimos una primera constitución y el siglo XIX está atravesado por muchas guerras civiles, casi todas provocadas por criterios de identidad territorial. Entonces fue muy difícil crear una constitución, por eso la primera constitución duradera en nuestra historia es la de 1886, porque Núñez la resolvió fácil. Núñez era un gran político y la resolvió de una manera sencilla. Lo que nos aglutina como pueblo es la fe católica. Y ese fue el fundamento de la Constitución. Que eso conllevó algo complejo. Y traía caro para que le ayude, ¿no? Precisamente claro, por eso. Y que nos obligó a ser católicos, y eso es un poco problemático en la vida pública, ¿cierto? Pero era un criterio de identidad histórico. Y en ese momento estaba justificado y cabía plenamente. Quizá si levantáramos hoy a Núñez le diríamos, creo que tenía razón. Esto había que construirlo de algún modo. Era la foto del momento. Y te ingeniaste que la fe católica nos unía. Nos unía no solo la lengua, la fe católica. Entonces, fue un primer criterio de identidad. La Constitución del 91 es otro momento, pero es que, para tu inquietud, las leyes no se hacen y al otro día estamos perfectos. Las leyes son un proceso de asimilación cultural y eso toma tiempo. Puede tomar siglos. Es que los países de América, todos, desde México hasta la Patagonia, tenemos 200 años de historia. Eso no es nada. Pregúntale al pueblo alemán cuántos tiene, que yo sepa, 2000 y pico. Pueblo chino. O los chinos, 5000 y tanto. Los judíos también 5000. Nosotros no tenemos nada de historia, es muy chiquita. Creo que hemos hecho un gran trabajo. Lo que pasa es que no es fácil, no es sencillo. Y somos muy mezquinos adicionalmente con nosotros mismos. Somos seres humanos. Y hemos cambiado como cultura, como sociedad del 91 acá, que ya están hablando de otra asamblea constituyente. Es que la asamblea constituyente, a mi juicio, y lo que yo he venido advirtiendo en los últimos tiempos, es un término que se pone de moda. Primero, voy a darles un pequeño dato histórico que es muy, muy interesante. Cuando se tomaron la Bastilla en Francia en 1789 y soltaron a todos los presos del rey Luis XVI, un estado que se llamaba el Tercer Estado se tomó el Palacio de Versalles, se reunió en un salón que se llamaba el Juego de la Pelota y le dijo al rey, nos declaramos en Asamblea Nacional, nos declaramos en una Asamblea Nacional de Nación, Asamblea Nacional. Desde allí, cada vez que se usa el término, nos declaramos en una Asamblea Nacional, es como en una revolución. Entonces, la similitud del vocablo Asamblea Nacional, nos declaramos en insumisión
y revolución, vamos a cambiarlo todo. Entonces es casi como un esnovismo político usar el término. Cada quien lo usa pretende decir eso, vamos a transformarlo todo. De hecho, yo soy de la Universidad de Antioquia, estudiante de pregrado. Y yo recuerdo cuando yo iba a las asambleas estudiantiles, nos declaramos en asamblea permanente. Yo lo recuerdo también. Es un lenguaje político, muy político. Entonces, cada político que usa el vocablo quiere decir eso. Vamos a cambiarlo todo, estamos en una revolución. Vamos a cambiarlo todo. Y no advertimos los peligros que hay detrás de todo eso, ¿no? A mí me queda como una cosa, Andrés, ahí es que uno habla o escucha mucho de los derechos, muchos derechos y pocos deberes, como que se traslocaron las cosas. De hecho, en la misma familia, ¿sí? Los hijos tienen más derechos que deberes, entonces el muchachito puede hacer lo que le dé la gana. Ha sido como un cambio en la sociedad de unos años para acá. Eso mismo pasa en la Constitución del 91 en Colombia. Sí, lo que pasa es que en la Constitución del 91 sí hay un tema que es muy particular, y es una Constitución que el país se debía desde 1948, porque cuando llega la Declaración Universal de los Derechos Humanos, luego de la Segunda Guerra Mundial, viene como un pacto ya casi que a nivel mundial, donde dicen, pero venga, adicionalmente en nuestro pacto político hay que introducir la Carta de Derechos. Esa Carta de Derechos, que son 30 derechos ahí, empiezan en el país que pierde la guerra, con la Ley General de Bonn. O sea, la Constitución del 49 de Alemania es la primera en la que casi que ni les preguntan y les imponen que metan la Carta de Derechos. Pero de ahí en adelante, las constituciones que empiezan a nacer del 49 hacia acá, debieron introducir esa Carta de Derechos, que después nosotros lo metemos en la Convención Americana de los Derechos Humanos del 69 y le introducimos en el 74 por medio de una ley. Pero hasta el 91, con la crisis que se viene, con la muerte de 4 candidatos presidenciales, que la gente a veces piensa que son 3, y se les olvida Jaime Pardo Leal en el 87, esos derechos son como muy explícitos, ¿cierto? Y son demasiado obvios, están desde el artículo 11 hasta el artículo 40. Entonces, adicionalmente, el país se tutelizó, por decirlo de cierta forma. La gente entiende que yo tengo derecho, y eso está muy bien. Los derechos hoy son más explícitos. Antes no existía el mecanismo que en otros países como México existe. ¿Cómo es que se llama en México? El amparo, ¿cierto? O en la República Dominicana. Entonces el doctor Juan Carlos Esguerra y otros introducen esa figura. Eso está muy bien, pero también hay un artículo sobre los deberes ciudadanos. Lo que pasa es que no tiene tanto marketing como los derechos. Está en el artículo 95. Y adicionalmente los ciudadanos, pues obviamente como en cualquier grupo humano, van a intentar más abanderarse de derechos que invocar los deberes. Pero también están, yo soy de los que digo que yo soy un defensor de los deberes humanos que están en la Constitución, en el artículo 95, pero la gente casi no conoce eso, y creo que es una buena oportunidad, Nacho, inclusive ahora que lo preguntas, para que la gente empiece a mirar más la Constitución, que también es un mandato constitucional, ¿no? O sea, todos deberíamos, inclusive al salir de bachillerato, conocer bien nuestra carta política, pero la verdad es que no lo estamos haciendo. Abogados constitucionalistas nos acompañan hoy, Bernardita Pérez y Andrés Usu, que con ellos estamos tratando de explorar todo este tema, por qué genera tanto revuelo, y esa es en la parte que vamos a entrar. Pero doña Bernardita me dijo que quería hablarme algo de los derechos. Quería decir simplemente esto, es que los derechos los tenemos muy mal entendidos. Si tú te tomas en serio tu derecho a la libertad de expresión, debes entender que yo también tengo derecho a la libertad de expresión. Hay unas fronteras. O sea, todo derecho tiene una cara y un sello. La cara es el derecho, el sello es el deber. O sea, todo derecho incorpora deberes, y tomárnoslos en serio es también, con el ejemplo que pusiste, taparle la boca a nuestros hijos cuando nos dicen es que yo tengo derecho a, para que tú le respondas, yo también tengo ese mismo derecho que tú tienes.
Es que es como el ejemplo que lo poníamos en estos días. Yo tengo derecho a escuchar mi musiquita y pongo mi música y pongo a su, ¿cómo se llama? Al Reggaetón. ese. Sí, yo lo puedo escuchar, pero una cosa es, ¿lo puedo escuchar a todo taco? No, es que mi deber es no molestar al vecino. Correcto. Entonces tiene toda la razón. Hay dos cosas. Sí tengo ese derecho, pero hasta dónde llega mi deber de no molestar al vecino. Exactamente. Ya, entonces vaya y meta en la selva y póngalo a todo taco. La Constitución del 91 es tan buena que nos quedó grande. Y pregunto eso porque en este programa le hemos hablado en cantidad de oportunidades. Por ejemplo, el país debería tener las regiones más autonomía como lo dicta la Constitución del 91. Y como que no pasan las cosas, o es demasiado lento, o lo que usted dijo hace mucho rato, esto se demora mucho en asimilarlo una sociedad, pero ¿será que tenemos malos políticos o qué es lo que pasa? Yo pienso que evidentemente las transformaciones, más que jurídicas, son transformaciones culturales. Y la sociedad colombiana del 4 de julio de 1991 evidentemente no es la sociedad de hoy, abril de 2026. Te voy a poner un solo ejemplo para que me lo entiendan. Yo me crié en un barrio popular, para serles sinceros, y aprendí a manejar moto, de hecho muy pequeños. Usted recuerda, Nacho, que antes aquí nadie usaba casco, nadie usaba chaleco, y hoy se ha ido volviendo parte de la cultura del que maneja moto, el ponerse el casco. Así no en todos los barrios hoy, de ciertas calles o carreras hacia arriba, todavía hay mucha gente que no se lo pone. Pero, o que antes nadie recogía, en mi concepto, y lo hago yo de hecho muy cansón con eso, antes nadie recogía las heces de sus mascotas. Hoy la gente sale con su trabilla, con su bolsita. Sí, pero eso no está en la Constitución. No. Entonces lo que te estoy diciendo, le voy a organizar la pregunta para que... No, pero lo que te estoy diciendo por... es las transformaciones culturales que hacen parte de esa gran transformación en la que nos dicta la Constitución como líneas generales, Sí, se demoran tiempo entonces, no estoy de acuerdo porque, Bernardita, la Constitución no es un mandato. La Constitución es un mandato de Y realización. no lo están cumpliendo desde los gobiernos. Es un mandato para la realización, es un deber ser, es una aspiración a llegar a ser. Se debe cumplir en la mayor medida de lo posible. Los políticos tienen el deber de hacer lo posible, porque nosotros elegimos congresistas para que hagan las leyes que la Constitución necesita. Elegimos un ejecutivo para que las haga cumplir. Y se nombran unos jueces para que protejan a los ciudadanos de los abusos y arbitrariedades del poder de un lado y de los abusos y arbitrariedades de los otros ciudadanos. Entonces, una Constitución contiene una infinidad de aspiraciones políticas a realizar. El 5 de julio no se podían cumplir. El 5 de julio del 2026 se tienen que haber cumplido mucho más que el 4 de julio del 91, muchísimo. Y las que ya se van cumpliendo van dejando de ser normas. Y hay unas más problemáticas que otras. Claro, hay unas más difíciles de cumplir, pero es una aspiración de realización. Nunca jamás una Constitución se cumplirá perfectamente, porque tuvimos al pueblo más civilizado, con la Constitución política más importante en las primeras décadas del siglo XX, que fue Alemania, la Constitución de Weimar de 1919, y la hizo trizas cuando subió Hitler al poder. El mismo pueblo, porque el mismo pueblo alemán votó un referéndum para que a las personas con discapacidad mental, a las prostitutas y a ciertos individuos se castraran para que no dejaran prole, porque eran nocivos para la raza aria. Pero eso no fue Hitler solo, la ciudadanía alemana votó esas leyes. Entonces, una sociedad avanza, pero también se devuelve. Y hoy tiene la Constitución más antigua del mundo, porque fue la primera, es la Constitución de los Estados Unidos.
y mire las dificultades que tienen en este momento, precisamente para ponerle límites al poder a quien está dirigiendo el Ejecutivo. Y es una constitución consolidada, con tiempo, Sí. y no con tantas enmiendas como uno creería. Sí. Porque Muy buen tenemos ejemplo. más enmiendas nosotros en 35 años que ellos en 240 y algo. Y la nuestra se está devolviendo. Si uno mira que ahorita hablaban ustedes de las tutelas en un principio se respetaban. Ahora ya las tutelas no se respetan. Hay cantidad de acciones de tutelas y eso es un canto a la bandera. Estamos siendo retrógrados en... Eso no debe ser, porque las decisiones judiciales deben cumplirse. Ese es el mal que le hemos hecho también a la tutela, porque todos los ciudadanos formulamos tutelas porque sí, porque no. Eso debe tener algún remedio y se han discutido remedios. Por ejemplo, sancionar a los tutelantes cuando presentan tutelas indebidas. No se ha logrado. En muchos países se controla Pero así. las indebidas, hay otras que uno pensaría que tienen mucho sustento y no se respetan. Y deberían respetarse. Nos están proponiendo una constituyente. La que tenemos amerita cambios para lograr entonces lograr todo este cambio social y todo lo que se está proponiendo, o esto es más un cuento del populismo per se. Yo voy a decir dos cositas muy puntuales. A mí me parece que evidentemente la sociedad del 91 era una y la de hoy es otra, y que hay cosas que evidentemente quedaron en un mal diseño, concepto muy personal. Por ejemplo, temas de elección de magistrados, temas sobre todo de la configuración de altas esferas del poder, elección de contralor, de procurador. A mí hay cosas que no me parece que sean de la mejor forma. Inclusive con el último tema, y lo hablamos por fuera del aire antes de que llegara la maestra, en el tema de la configuración de la Junta Directiva del Banco de la República. Ahí hay un tema por discutir, pero yo creo que los lineamientos y los principios básicos de la Constitución del 91, que inclusive, pues dice la persona que hoy detenta el poder en el Ejecutivo, ayudó a construirla con su equipo político o con su movimiento político de ese entonces, yo creo que tiene unas líneas generales de base importantes que respetar. Creería yo que hay cosas por corregir, pero que no necesariamente sean desde una Asamblea Nacional Constituyente. Esa sería ¿Quién pregunta? lo que yo Mariana. pienso. Mariana. Con estas modificaciones que algunos candidatos pretenden hacer, ¿hay artículos que no pueden tocarse o modificarse, o citando a una Asamblea Nacional Constituyente se debe de modificar todo? Mira, yo creo que el origen de los conceptos siempre es muy importante. Eso es lo que los filósofos llaman la filología. Cuándo se inventó un concepto y qué significado tenía. Ahorita hablamos de cuándo se inventó el vocablo como de asamblea constituyente. Fue cuando en Francia querían acabar con la monarquía absoluta de los Borbones, que hoy están en España, no en Francia. Querían acabar con la monarquía absoluta de los Borbones, entonces el pueblo se autodenominó fundador de la política y se autoproclamó Asamblea Constituyente como un proceso de revolución. Yo creo que esa palabra nos tiene que taladrar mucho el cerebro, porque una asamblea constituyente es como un símil de una revolución política. Las revoluciones políticas deben ocurrir y han ocurrido en la historia. Quizás sean necesarias, pero son episodios excepcionalísimos. Verbi Gracia, el cambio de una monarquía milenaria a que el pueblo quiere ser el gobernante. Eso es verdaderamente un proceso revolucionario. Ya no se va a gobernar por herencia, sino por que el pueblo decide quién quiere que lo gobierne. Eso es un cambio fundamental.
Lo que nosotros estamos haciendo y los políticos que lo hacen, pues el gobierno actual lo ha usado todo el tiempo, desde que se posesionó hasta hoy. Yo siempre he pensado que el presidente no tenía claro que era una asamblea constituyente porque cambiaba muy rápidamente el lenguaje. Quienes lo usan lo pretenden usar para decir que ellos van a llegar a causar el impacto de una revolución. Pero los procesos fundacionales o constituyentes son muy peligrosos, porque la Constitución está hecha para detener al poder. ¿A cuál poder? Al que está ahí. Entonces, siempre está estableciendo contenciones. Cuando llegamos a un momento cero fundacional, no hay control de nada. Cualquier cosa puede pasar. De una asamblea constituyente que esperamos que algo muy bueno salga, nos puede salir un Hitler o un Mussolini. O un Chávez. ¿Cierto? Voy a poner unos que no estén... bueno, Chávez tampoco está vivo. Sí, Ningún personaje vivo, sino como histórico. O un Luis XIV, ¿cierto? No es lo que queremos. Yo creo que se está usando mal el lenguaje, se usa de manera oportunista. Por cierto, cuando un pueblo se decreta en asamblea constituyente, la sociedad se paraliza, porque el resultado de una asamblea constituyente puede ser: aquí se acabó la propiedad privada. Es que eso pasó en octubre del 17 en Rusia. De un día para otro Nadie tenía propiedad. quedó abolida la propiedad privada. Los abogados que estaban asistiendo a la clase de Derechos sucesiones, se acabó la clase. No habrá derecho a heredar. Entonces se acabó toda la enseñanza de eso. Eso pasó en Rusia. Claro, claro. Uy, Así fue, de En un día para otro. 1917. Ese es un proceso revolucionario, es que eso es muy peligroso. Entonces eso no es ni siquiera deseable. Lo que pasó en el 91, si lo estudiamos con mucho juicio, y cómo se dio esa asamblea, fue que el gobierno no pudo contener el ímpetu de esa asamblea, porque ya hoy sabemos, por ejemplo, que el presidente Barco tenía Alzheimer, ya él no gobernaba, ya él ni siquiera era capaz de comunicarse por los medios de comunicación, y eso se le salió de las manos, y la Corte lo avaló. Y por fortuna, esa asamblea resultó siendo un proceso político muy interesante. Y hubiera podido salir mal. Y hubiera podido salir de ahí un Hitler. Entonces, lo deseable es que aprendamos de nuestra historia, de lo que hemos construido, y perfeccionemos las instituciones. Nunca hay instituciones perfectas, hay instituciones menos imperfectas. Busquemos la manera de irlas corrigiendo, que funcionen mejor. Y para eso no necesitamos asambleas constituyentes. Y no hay que desaparecer Necesitamos las reformas. Voluntad política. Necesitamos leyes Sí, y enmiendas. buenas leyes. y buenas enmiendas. Que para poder tener buenas leyes hay que tener buenos congresistas. Oigan, Es y lo a veces primero. hemos tenido muy buenas leyes. La verdad, hay algunas leyes en este país que sorprenden. De lo Quizá buenas. pioneras en el mundo. Sí. La ley Se le O de- vino sea, alguna a la tenemos mente? una ley muy 200 buena, del 36, por ejemplo. Se le- tenemos una muy buena constituyente del 91, si la entiendo bien. Yo creo que sí. En lo fundamental sí, no era perfecta, pero en lo fundamental fue muy interesante. Hay valores de la Constitución del 91, muchísimos, que vale la pena preservar. Pero ahora parece Y el que doctor es Úsuga lo imperfecto. comparte. Yo no comparto totalmente, yo bebo de varios maestros, la doctora Bernardita sabe, mis maestros son el doctor Jesús Vallejo Mejía, la doctora María Cristina Gómez y ella. Esas son mis fuentes. Y mi postura es un poco más ecléctica. Yo creo que ahí hubo cosas muy inconvenientes, pero comparto con la profe muy perfectibles, porque finalmente es una obra de seres humanos. Lo que pasa es que eso tenía problemas de legitimidad, me parece a mí, aunque
venía Por supuesto. un tema bien pesado empujando al gobierno, y adicionalmente hay cosas, por ejemplo, que la gente no se sabe, no solamente fueron los candidatos muertos, fue la constituyente frustrada del 78 de Turbay, si no estoy mal, ¿cierto? No, de Alfonso López López Miquelsen, y otras que se requerían, porque evidentemente duró 104 años la Constitución del 86, se requerían actualización y updates de las instituciones, y no lo permitía la Corte Suprema de Justicia, porque la Corte Constitucional en ese momento no existía la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Esa Sala Constitucional no permitía, hasta que se lo llevó el ensanche, por decirlo Con la séptima papeleta. Pero es que Andrés y yo finalmente estamos de acuerdo, o mejor, él está de acuerdo conmigo, yo con él, como lo quieran ver. Es que la Constitución del 91, su momento político, hay mil cosas que decir. Hoy yo soy capaz de hablar esto más ampliamente. Que no se nos olvide un detalle fundamental. La papeleta de la constituyente la financió Pablo Escobar. Gravísimo. Y eso es indiscutible. Nos parece horroroso. Fue así. ¿Por qué? Porque ellos tenían una finalidad muy clara, que en esa constituyente se aprobara la no extradición, y fue de las primeras cosas que se aprobó. O sea... E inmediatamente se aprobó, él se entregó. ¿Sabes qué? La gente también tiene que hacer un poquito de historia. Tiene una historia política turbia detrás, pero... eso no le quita las cosas buenas que haya traído. Exactamente. Andrea. Abogada Bernardita, ¿cómo entender que quien hoy está en el poder, gracias a esa Constitución del 91, que incluso Navarro Wolf, quien era su compañero de militancia, hizo representación y tuvo voz, hoy no le sirva esa Constitución con la que llegó y necesite modificarla casi a su totalidad para poder seguir adelante con un proyecto político? Pero ya sabemos que no lo logró y no lo va a lograr. Pues no lo logró. ¿Usted no cree que en el próximo gobierno puedan sacar adelante este proyecto? Ya están recogiendo firmas. ¿Cómo pueden lograr, cómo puede este país hacer una nueva constitución? Bueno, yo te voy a decir, yo no tengo la bola de cristal, no soy tan capaz de ser premonitoria, pero mis amigos, mi familia, mis alumnos, desde que el presidente actual subió al poder, yo siempre insistí, no es capaz de sacar una constituyente, no tiene cómo hacerlo. Porque hacer una constituyente hoy en Colombia tiene una complejidad jurídica altísima. Tendría que declararse un dictador. Y entre otras cosas, para declararse dictador, también requiere mucha legitimidad. Hay que tener herramientas. O la fuerza bruta policiva, militar, que no la tiene por fortuna. El respaldo popular ciudadano no es suficiente. No es suficiente. O sea, eso necesita de unas herramientas de altísima complejidad para tomarse el poder por la fuerza y por la vía institucional. Para hacer una constituyente se necesita los votos aprobatorios de la mitad más uno de los miembros del Congreso. Y después se necesita que la Corte Constitucional lo avale. Es que tiene un proceso complejo. Un proceso complejo. Que lo introdujo la Constitución del 91, ¿no? Los procesos complejos tienen un sentido, es ponerle también límites a las cosas. Cuando a ti te dicen, o a mí me dicen, y que nos molesta, señora, usted quiere lograr ese objetivo, tiene que pasar por aquí, después por aquí, después por acá. Tú te sientes perturbada, yo también, ay, pero qué vaina, ¿por qué le ponen a uno tantos obstáculos? Cuando llegas al final del camino, dices, esos obstáculos valieron la pena. Eso lo dijo Homero en el libro La Odisea. Ulises,
cuando te canten las sirenas, amárrate al mástil para que escuches el canto de las sirenas, pero bien amarradito para que no te arrojes al mar. Esa es la metáfora hermosa que se usa en la política. Átate al mástil para no lanzarte al mar. Contrólate. Entonces los procedimientos establecen controles. El procedimiento de una constituyente es tan complejo, no se ha podido hacer ninguna desde 1991. Todas han fracasado. La Constitución del 91, Nacho, y aprovecho para poner un poquito de pedagogía ahí, los últimos 6 artículos de esos 360, o sea, del 54, del 374 al 380, son 380. cómo se modifica la Constitución. Y ahí hay varias formas de modificarla, pero la más complicada, yo creo que está bien, es la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Por qué? Tiene demasiados requisitos y la verdad es que hoy pues no tiene la legitimidad suficiente, no tiene el respaldo y el apoyo de las fuerzas una pregunta, militares. y ese cuento que nos echan y lo hemos escuchado en varias oportunidades, el mandato del pueblo. La constituyente, Entonces, ese es el mandato primario. del pueblo constitucional, que el nos lo han arti- dicho, que usted el ahorita a- dijo que decía unas vocablos. cosas, decía otras La cosas. norma 3 de la Constitución dice: los gobernantes ejercen el poder a través de, cumplen el mandato del pueblo, en los estrictos términos que esta Constitución establece. No hay otro mandato del pueblo. Es que el pueblo también se tiene que autocontener, porque el pueblo también es peligroso. Pero mira un dato que es interesante. El presidente Álvaro Uribe, con la mayor opinión a su favor histórica, desde que tenemos historia de cómo Se mide. está la opinión de liderazgo de un presidente, propuso un referendo, que es otra forma de reformar la Constitución, pero tiene más poder la Asamblea Constituyente. Propuso un referendo con 19 artículos Y le fue mal. y le fue muy mal. Sí. Lo perdió. Y estando en su top, En su mejor, momento sí, señor. histórico. La lo Corte le perdió. bajó a 15 y cuando fueron a la votación le pasó 1. Uno, sí, sí. Ahora bien, ahí también hay temas por discutir, Sí, pero- con todo pero y le eso pasó 1. lo lograron, le pasó 1 de las Uno 15. no Su más. pregunta que ya nos toca irnos. No más. Están cañando entonces Gustavo Petro e Iván Cepeda cuando hablan de Asamblea Constituyente. Bueno, yo vi una entrevista con Cepeda porque me he sentado a oírle la entrevista a todos. A Cepeda, fundamentalmente a Cepeda y a Paloma, que son los que veo con mayor opción porque pues 14 candidatos nos queda muy difícil escuchar entrevistas de 2 horas. Entonces, digamos, los más opcionados. Yo le oí a Cepeda una entrevista muy recientemente que él dijo, eso lo escuché, fue antes de la Semana Santa: yo no voy a entrar proponiendo una asamblea constituyente. Yo no sé si ya se le está quitando el tema o entiende que debe frenarlo. Lo que pasa es que también dice al mismo tiempo que va a desaparecer el Consejo de Estado. Entonces uno le dice, Requiere reforma yo sí constitucional. quiero ver cómo va a hacer eso. Eso requiere reforma Pero, constitucional. pero mensajes mira, contradictorios. nos están mandando un mensaje. Quienes en serio vamos a escuchar bien las propuestas estos días, quien salga con una propuesta de estas, yo voy a convocar a una asamblea constituyente, a mí me parece muy peligroso, muy peligroso. Pero inclusive No es peligroso nada para él conveniente. mismo porque creo que no tiene mucha legitimidad Si eso es una propuesta, yo creo que la gente no le Y copia además mucho ustedes eso. están de acuerdo en eso, que pues, lo han dicho muchas personas aquí en la mesa, invitados, muy importantes. Meternos en esto sería meternos en un túnel oscurísimo y no sabemos qué va a pasar al otro lado. Es que es una zona de penumbra absoluta. Como les digo, los ejemplos son esos. De una asamblea constituyente Todo el mundo perdió su propia... sale un Hitler y muy difícilmente sale un niño Jesús. Porque ¿Hay- de hay la tiempo de dos condición preguntitas humana más? nada bueno se puede esperar. 2 preguntas. Entonces, Mariana, primero María que está pidiendo turno de rato. ¿Cómo se traduce a la práctica de hoy ese pilar fundamental de la Constitución del 91 de la separación de poderes del legislativo
del judicial y el ejecutivo? Muy fácilmente. Esa división de poderes que viene precisamente de la Revolución Francesa, que es uno de esos íconos, la última revolución burguesa o liberal, luego de la inglesa y de la americana, dice que unos hacen las leyes, otros ejecutan las leyes o las vuelven eficientes, y otros, que de hecho son los únicos que tienen como formación calificada, y son los jueces, le ponen límites a lo que se pueda desbordar. Hoy, el Consejo de Estado le tumba nombramientos de cónsules, le tumba nombramientos de embajadores, le tumba la elección de la Comisión de Regulación de Energía, le tumba la Corte Constitucional, le pone medidas provisionales a las leyes aprobadas inclusive cuando tenía toda la legitimidad y todas las mayorías en el Congreso, el presidente, que siempre ha tenido la Cámara, pero no siempre ha tenido el Senado. Pero lo que le pasaron en esos primeros meses del año 2022, la Corte también le ha puesto frenos y contrapesos. Check and balance es el modelo que se escogió, y yo creo que es evidente que las dos cámaras no se han puesto de acuerdo, pero eso hace parte del ejercicio del check and balance, precisamente. Andrea, sus dos preguntas para rematar. Y muy corticas. La primera, ¿ven ustedes sólidas las instituciones de peso y contrapeso del país? Esa es la primera. Y la segunda. Entonces déjale la primera, no, Listo. primero una porque... Mira, si algún gobierno ha mostrado solidez institucional, incluido el Congreso mismo, en el que tampoco creemos los ciudadanos, ha sido en este gobierno. Ya que... Nos ha dado una clase de historia política, la institucionalidad, como estaba diciendo Andrés, por ejemplo, cómo se ha parado en firme el Poder Judicial frente a eventuales arbitrariedades. Segunda pregunta. Y la segunda pregunta, la suya de otra manera. Perdón si de pronto no son los términos, pero nos quedó tan mal hecha la Constitución que necesitamos una comisión primera de Senado y Cámara para estar reformando la Constitución. Andrés, arranque usted. Lo que pasa es que yo siento que la Comisión Primera de Senado no es precisamente para eso, y siento que lo que olvida la gente, y aprovechemos para hacer pedagogía, es que en el Congreso, más que hacer leyes, Es hacer control. es hacer control político. Entonces yo creo que si hace un buen control político la Comisión Primera, no solamente la de Senado, sino también la de Cámara, yo creo que solo con eso cumplirían con la misión Cumplen el año, constitucional, sí. cumplen el año. Lo que pasa es que adicionalmente ellos se dedican como a competir a ver en qué legislatura sacan más leyes, que ahí es donde se equivocan mucho, porque adicionalmente hay una cantidad de leyes desuetas que deberían desaparecer, pero ese ejercicio no se ha hecho. Lorencita, ¿algo más que opinarnos aquí? No. Creo que hemos tenido pues, una clase bastante interesante acerca de todo esto que tiene que ver con la constitución de nuestro país. A ustedes dos, muchas gracias por habernos compartido el conocimiento. A ustedes. por A la invitación. ustedes.